Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal. El día de hoy estaremos analizando y explicando el contenido de este material sobre el funcionamiento y los elementos de la unidad central de procesos, comúnmente conocida como CU. ¿Qué es la unidad central de procesamiento? La unidad central de procesamiento es el núcleo, cerebro y corazón de una computadora. Esta se divide en dos partes con sus características respectivas: la ruta de datos y la unidad de control. La ruta de datos está comprendida por la unidad aritmético-lógica, ALU, y los bloques de registros del procesador. Se encarga de realizar operaciones aritméticas y lógicas basándose en las señales de control que recibe. La unidad de control es la encargada de traducir las señales de control para que la ruta de datos realice una acción. Se almacenan en esta, las instrucciones para la ruta de datos e información para que la misma unidad de control pueda funcionar correctamente. Veamos algo de la historia de nuestra unidad central de procesamiento. Como se puede ver, hoy en día, los procesadores de nuestras computadoras son una pieza ligera y pequeña, que cabe en la palma de la mano. Como sabemos, esto no siempre fue así. Y es que resulta increíble pensar cómo hace apenas un siglo atrás, estos procesadores eran muy diferentes y la cantidad de avances tecnológicos que fueron necesarios para que el procesador moderno luzca así. Nuestras computadoras actuales fueron el resultado de aportes científicos de diferentes áreas a lo largo del tiempo. A pesar de que en la Segunda Guerra Mundial se hicieron máquinas importantes, no fue hasta el siglo XX que se consideró la primera generación de computadoras. Estas computadoras usaban cápsulas de vacío. Eran grandes, propensas a fallos y consumían de más. Con el reemplazo de las cápsulas de vacío por transistores, empezó la segunda generación. En cuanto a la tercera, empezó con los circuitos integrados. Finalmente, siguiendo el transcurso de la miniaturización, llegamos al microprocesador, que marca la cuarta generación. A partir de este hito, fue difícil seguir marcando consensos en la evolución, ya que los avances no fueron tan marcados como los anteriores. Habiendo hablado sobre las partes de la CU y su evolución hasta llegar a su forma actual que todos conocemos, hablemos sobre los elementos de una computadora. Arquitectura. Cuando nos referimos a una arquitectura de una computadora, nos referimos a la manera en que todos sus elementos están organizados, qué pueden hacer, cómo lo hacen y cómo interactúan entre ellos. Hablaremos sobre dos arquitecturas: la arquitectura de Harvard y la de von Neumann. La arquitectura de Harvard se basa en la computadora Mark I, utilizada en la Primera Guerra Mundial. Funcionaba a base de relés y ferrita. Las características principales de esta arquitectura es que tiene memoria y buses separados para el acceso a datos e instrucciones de manera simultánea. La arquitectura de von Neumann se basa en la descrita en 1945 por el físico matemático John von Neumann. Debido a que, en ese entonces, cargar programas y dar instrucciones precisaba de recablear la computadora, Neumann propuso una arquitectura con una única memoria y un único bus para datos e instrucciones. Hasta aquí vemos estas dos arquitecturas. Pero la pregunta es ¿cuál de las dos se empleó? Pues como vimos, la arquitectura de von Neumann impide que se lea una instrucción mientras se ejecuta otra y como tienen que pasar por la ALU, genera cuello de botella. Cosa que en la arquitectura de Harvard no sucede, teniendo esta última, una velocidad de procesamiento mayor. A pesar de esto, hoy en día es más ampliada la arquitectura de von Neumann. Esto debido a la cantidad de programas diseñados para esta arquitectura y por lo complejo de la arquitectura de Harvard, que solo es utilizada en ciertos casos. Los procesadores actuales utilizan una versión modificada de la Harvard. Desarrollo de una CPU. El libro nos propone desarrollar una computadora, a fin de entender mejor su funcionamiento, estructura, limitaciones, entre otras cosas. Empecemos por las funciones de un ordenador. Una computadora es una máquina que recibe instrucciones, las procesa y devuelve una respuesta. Aquí ya tendríamos las tres funciones principales. Ejecutar instrucciones. Para ejecutar las instrucciones y poder almacenarlas en algún lugar, precisamos de la ALU y los bloques de registros. Como dijimos antes, este conjunto se llama ruta de datos. La ruta de datos genera un resultado en base a los valores y señales que le provee a la unidad de control, la encargada de traducir las instrucciones mediante la palabra de control, que traduce las instrucciones del código máquina, que no es más que un conjunto de unos y ceros. En resumen, las instrucciones serán procesadas en la unidad de control y la ruta de datos, o sea, en la CU. Almacenamiento de instrucciones. Las instrucciones pueden ser parte de un programa almacenado en la memoria, por lo tanto, necesitamos una memoria.
Los programas son un conjunto de instrucciones secuenciadas, por lo que la unidad de control debe ser capaz de saber en qué lugar de la memoria se encuentra para seguir la continuidad de las instrucciones y así saber cuál es la siguiente instrucción. Resultados de las operaciones. Ahora que tenemos un lugar donde procesar la información y donde almacenarla, necesitamos algo con lo que podamos recibir e ingresar esta información. Una computadora necesita de dispositivos de entrada y salida. Los de entrada, como micrófonos, teclados, mouse, para ingresar instrucciones y los de salida, como pantallas, parlantes, para recibir la respuesta de la computadora. Ahora que sabemos las funciones de nuestra computadora, desarrollemos más a fondo cada una de estas. Vamos primero a la TU. Como ya dijimos, la unidad aritmético-lógica está formada por elementos combinacionales que realizan este tipo de operaciones. Hagamos una ALU con unas pocas operaciones básicas, las que se muestran en la tabla. Estas instrucciones elementales permiten realizar una amplia gama de tareas. A partir de este diseño se comienza a construir una TU funcional, comprendiendo cómo la ruta de datos lleva a cabo instrucciones reales. A continuación se aborda el tema del circuito lógico. En esta sección se diseña el circuito lógico de la ALU, la parte responsable de efectuar operaciones lógicas simples, como las que se exploraron previamente. Primero se establece una diferencia fundamental. Si sumamos 0,100 más 0,101 como una operación aritmética, obtenemos 1001. En cambio, si realizamos una operación lógica OR entre esos mismos valores, el resultado es 0,101. Esto deja en claro que las operaciones lógicas no actúan sobre el número completo, sino que operan bit a bit, comparando individualmente cada posición de los operandos. Por este motivo, el diseño se organiza en una etapa genérica denominada etapa iésima, que representa lo que ocurre en un único bit del dato. Dado que los operandos suelen tener múltiples bits, como 8, 16 o más, se necesitará una etapa como esta por cada bit. El diseño establece que la ALU debe ser capaz de realizar 4 operaciones lógicas: AND, OR, SHOR y NOT. Para elegir entre estas, se emplean 2 bits de control denominados S1 y S0, que codifican la operación deseada. Cada etapa del circuito utiliza 4 compuertas lógicas, una para cada operación. AND, OR, SHOR y NOT, que reciben como entrada los bits correspondientes de los operandos A y B. Las salidas de estas compuertas se envían a un multiplexor de 4 entradas, el cual selecciona qué resultado usar. La selección del resultado está determinada por los bits de control S1 y S0, que indican al multiplexor qué operación lógica debe realizarse en esa etapa. De este modo, la salida del multiplexor es el resultado lógico correspondiente entre A y B en ese bit específico. Este procedimiento se repite para todos los bits, completando así la funcionalidad del circuito lógico de la ALU. Después se introduce el diseño del circuito aritmético, crucial para que el sistema pueda efectuar sumas y restas. Este circuito se basa en un sumador completo de n bits, formado por la conexión de varios sumadores individuales. Suponiendo que tenemos 2 operandos, A y B, cada uno de n bits, A ingresa directamente al sumador. El operando B, sin embargo, puede ser modificado en función de la operación deseada. Por ejemplo, para realizar una resta, se utiliza el complemento A2 de B, lo que implica invertir todos sus bits y sumarle 1. Para configurar el sumador de modo que pueda realizar 4 operaciones distintas, A-1, A+1, A+B, y A-B, se emplean 2 señales de control, S3 y S2, cuya codificación es S3 igual 0 y S2 igual 0. Realiza A1. S3 igual 0 y S2 igual 1. Realiza A+1. S3 igual 1 y S2 igual 0. Realiza A+B. S3 igual 1 y S2 igual 1. Realiza A, B. Para que esto funcione, un circuito lógico modifica el valor de B según estas señales, utilizando una tabla de control. En lugar de recurrir a un multiplexor que elija entre versiones predeterminadas de B, como el valor original, su negación, todos ceros, o todos unos, se diseña una lógica optimizada que transforma cada bit de B individualmente. Analizando la función que debe cumplir cada bit de B en relación con las señales S3 y S2, y simplificándola con mapas de Carnot, se obtiene una fórmula lógica que combina compuertas AND, OR y SHOR para generar el valor correcto de cada bit. Para que la unidad aritmético-lógica, ALU, pueda realizar tanto operaciones aritméticas como lógicas, se integran las 2 etapas: la lógica y la aritmética. Ambas reciben los mismos operandos y un bit de selección adicional, S4, indica cuál resultado utilizar. En total, con solo 3 señales de control, S2, S1 y S0, es posible ejecutar 8 operaciones distintas.
4 aritméticas y 4 lógicas. Por ejemplo, A, 1, A más 1, A más B, A, B, nota A en B, A or B, A shor B. Este enfoque combina de forma eficiente la lógica necesaria para llevar a cabo las funciones esenciales de la ALU, lo que permite al procesador ejecutar instrucciones con precisión. Ahora se introduce el desplazador, otro elemento importante de la unidad aritmético-lógica, dual. Como vimos en la tabla anterior, ya están cubiertas las operaciones aritméticas y lógicas, pero aún faltan algunas instrucciones fundamentales, como transferencias entre registros, por ejemplo, mover información del registro B al D, desplazamientos de bits a la derecha o a la izquierda, y la posibilidad de borrar el contenido de un registro, como D. Una manera de implementar los desplazamientos es mediante un registro de desplazamiento universal, que permita mover los bits una posición en cualquier dirección. Sin embargo, aquí se utiliza una alternativa más eficiente. Se diseña un desplazador bidireccional de un bit que, además, permite borrar el contenido del registro. Para lograrlo, se emplean multiplexores, que son circuitos capaces de elegir entre varias entradas y enviar una de ellas a la salida. En este diseño, se usan N multiplexores de 4 a 1, uno por cada bit del dato a modificar. Dependiendo del valor de las señales de control, llamadas S1 y S0, la salida del desplazador puede adoptar una de estas configuraciones. S1 igual 0 y S0 igual 0. El dato se mantiene sin cambios. S1 igual 0 y S0 igual 1. El dato se desplaza un bit hacia la izquierda. S1 igual 1 y S0 igual 0. Se desplaza un bit hacia la derecha. S1 igual 1 y S0 igual 1. La salida es todos ceros, lo que equivale a borrar el dato. La figura 8 del libro ilustra este circuito aplicado a un dato de 4 bits, aunque el principio se puede extender a cualquier ancho de palabra. Combinando estas operaciones con las ya implementadas, aritméticas y lógicas, la ALU es capaz de realizar un total de 12 operaciones. 4 operaciones aritméticas. Suma, resta, incremento y decremento. 4 operaciones lógicas. Not, AND, OR, SHOR. 1 transferencia entre registros. 2 desplazamientos, izquierda y derecha. 1 operación de borrado. Todas estas funciones se codifican mediante 4 bits de control, denominados OS, Operation Select, que corresponden a las señales S3, S2, S1 y S0. Por ejemplo, el código 0000 representa A1, mientras que 1111 significa borrar un registro. Aún quedan disponibles 4 combinaciones de estas señales, que se reservarán para instrucciones futuras relacionadas con el control de secuencia. El uso de multiplexores para controlar desplazamientos y borrado de datos en la UAL permite una implementación eficaz, complementando el conjunto de operaciones básicas. Palabra de control. Ahora pasamos a la palabra de control, clave para que la ALU y la ruta de datos funcionen de forma coordinada. En la sección anterior vimos que con 4 bits es posible definir la operación a ejecutar en la ALU. Sin embargo, eso no basta. Se requieren muchas más señales para gobernar completamente la ejecución. Por ejemplo, es necesario especificar de dónde provienen los operandos A y B. Normalmente, estos están almacenados en un bloque de registros, por lo que se necesitan señales que indiquen qué registro se conecta al bus A y cuál al bus B. Si se cuenta con un conjunto de 8 registros, se utilizan 2 señales de 3 bits cada una, AS y BS, para seleccionar cuál registro envía su contenido al bus A y cuál al B. En ciertas situaciones, se necesita trabajar con un valor inmediato, es decir, un dato incluido directamente en la instrucción, por ejemplo, para inicializar un registro o sumar un número específico. Para eso, se coloca un multiplexor en la entrada B de la ALU, denominado MUX-B, que puede seleccionar entre un valor proveniente de un registro o un valor inmediato. La señal megabytes define esta elección. Una vez realizada la operación, el resultado aparece en el bus B. Este resultado normalmente se guarda en un registro, seleccionado mediante una señal de 3 bits llamada DS. Además, la ALU genera flags o indicadores, que son bits que informan sobre el resultado. Un ejemplo es el flag Z, que indica si el resultado fue 0, Z igual 1, o no, Z igual 0. Aunque en este modelo solo se utiliza Z, en sistemas reales también hay otros como acarreo, signo o paridad. Estos flags permiten realizar operaciones condicionales como bucles, comparaciones o saltos. La ruta de datos también necesita señales para transferir datos entre la memoria y los registros. Por ejemplo, se puede querer enviar información de un registro a la memoria o traer datos desde la memoria hacia un registro. Por eso, además de la señal OS que controla la operación de la ALU, se incluyen RW. Habilita o desactiva la escritura en registros.
MD. Define si el dato que se escribirá proviene de la ALU o de la memoria. La figura 9 del libro presenta un diagrama de bloques con todas estas señales en acción. El conjunto completo de señales que controla toda la ejecución recibe el nombre de palabra de control, y en este diseño tiene 16 bits. Cada campo de esta palabra regula un aspecto particular. Elección de registros, operación a ejecutar, uso de dato inmediato o no, y permisos de lectura/escritura. La tabla 9 codifica estas señales para cada una de las posibles operaciones. Suma, resta, operaciones lógicas, desplazamientos, transferencias y borrado. En resumen, la palabra de control es el conjunto que dirige todo el comportamiento de la ALU y la ruta de datos para que puedan ejecutar instrucciones correctamente. Bloque de registros. Ahora nos enfocamos en el bloque de registros, una parte esencial dentro de la ruta de datos. Este bloque tiene una implementación bastante directa. Está compuesto por 8 registros, cada uno de n bits, cuyas salidas están conectadas a las entradas de 2 multiplexores. Estos multiplexores se encargan de seleccionar qué registros enviarán sus datos al bus A y al bus B. La elección de estos registros está controlada por las señales AS y BS, ambas de 3 bits, lo que permite identificar cualquiera de los 8 registros posibles para ser conectados a los buses correspondientes. Cada multiplexor, en realidad, está compuesto por n multiplexores individuales de 8 a 1, uno por cada bit del dato, pero todos ellos comparten la misma señal de selección para que el dato completo de un solo registro sea transmitido. El bus D, por su parte, es la vía por la cual se envía el resultado de la operación realizada por la ALU. Este dato debe almacenarse en uno de los registros, elegido mediante la señal de S, también de 3 bits. Sin embargo, esta escritura en un registro solo se produce si la señal RW, Register Write, está activada. Esta medida previene la sobreescritura accidental de registros. Para garantizar que solo se active el registro correcto, los 3 bits de DS son decodificados, generando 8 señales independientes, una por registro. Cada una de estas señales se combina con RW mediante una compuerta en. Así, si RW está en 0, no se permite escritura en ningún registro. Si está en 1, solo se habilita la escritura en el registro seleccionado. Además, hay un multiplexor adicional conectado al bus A que permite elegir entre 2 fuentes de datos. El contenido de uno de los registros comunes o el valor almacenado en un registro especial conocido como acumulador, AC. Control de secuencia. A continuación, analizamos las instrucciones de control de secuencia, que son cruciales para manejar el orden en el que el procesador ejecuta las instrucciones. En condiciones normales, el contador de programa, PC, avanza secuencialmente, es decir, después de ejecutar una instrucción, se incrementa en 1 para apuntar a la siguiente. No obstante, hay casos donde es necesario alterar ese flujo normal de ejecución. Para esto se usan las instrucciones de salto y bifurcación. Las instrucciones de salto permiten redirigir el flujo hacia una dirección nueva, completamente independiente de la actual. Las bifurcaciones, en cambio, realizan saltos relativos. Avanzan o retroceden unas pocas instrucciones. Ambos tipos pueden ser incondicionales. El salto siempre se ejecuta. Condicionales. El salto solo ocurre si se cumple una condición, generalmente basada en los flags de estado. En este diseño, se cuenta únicamente con el flag Z, indicador de 0, que se activa cuando el resultado de la última operación fue 0. Por lo tanto, las condiciones posibles están limitadas a verificar si Z vale 1 o 0. Para controlar este comportamiento se definen 3 bits de control: LPC, JB y CZ. Combinados con el valor de Z, determinan qué dirección será cargada en el PC. Las combinaciones funcionan del siguiente modo. Si LPC igual 0, el PC simplemente se incrementa en 1 y la ejecución sigue de forma secuencial. Si LPC igual 1 y JB igual 0, se realiza un salto a una dirección nueva. Este salto puede depender de CZ y Z si es condicional. Si LPC igual 1 y JB igual 1, se realiza una bifurcación, salto relativo, también condicionada si se desea. La tabla correspondiente indica qué dirección se cargará en el PC según los valores de estas señales de control y del flag Z. Gracias a estas instrucciones de control de secuencia, el procesador puede manejar bucles, condicionales, saltos y otras estructuras de control que forman la lógica de cualquier programa. Resumen final y pitpeline. Con todos estos elementos, la ruta de datos está completa. Es capaz de realizar operaciones aritméticas, sumas, restas, incrementos, decrementos. Operaciones lógicas, AND, OR, SHOR, NOT.
Transferencias de datos entre registros y memoria. Desplazamientos de bits hacia ambos lados. Borrado de registros. Ejecución condicional de instrucciones mediante saltos y bifurcaciones. La última tabla del capítulo resume todas las instrucciones posibles junto con su codificación y nombres representativos en lenguaje ensamblador, como add, sub, JMP, etc. Para cerrar, se introduce una analogía útil. Imaginemos un taller artesanal que fabrica zapatos, donde todo el proceso de hacer un zapato tarda 12 minutos si lo hace una sola persona. Si dividen el trabajo en etapas, uno corta, otro cose, otro lustra, y usan cajas para pasar el trabajo, logran un flujo más eficiente, produciendo un zapato terminado cada 5 minutos. Este ejemplo ilustra el concepto de pipeline, canalización, en procesadores. Dividir la ejecución de instrucciones en etapas, como buscar operandos, ejecutar la operación y guardar el resultado, y usar registros intermedios entre ellas. Esto permite que mientras una etapa procesa una instrucción, las otras trabajen en diferentes instrucciones. Aunque cada instrucción tarda más en completarse individualmente, porque pasa por más etapas, el sistema puede finalizar una nueva instrucción en cada ciclo de reloj una vez que la canalización se llena, lo que mejora el rendimiento total. En el caso del procesador, estas 3 etapas podrían tomar 6, 4 y 3 nanosegundos respectivamente. El reloj se ajusta al tiempo de la etapa más lenta, 6 ns, pero al cabo de unos ciclos se logra un flujo continuo de ejecución, terminando una instrucción cada 6 ns. Así, la canalización mejora notablemente la eficiencia, especialmente cuando hay muchas instrucciones seguidas.